la suspensión de trabajo que alteren el orden o interrumpan cualquier servicio público. Se recuerdan que vimos que algunos tratadistas, incluyendo Mario López Larrabí, indican que esta Constitución fue elaborada, pero nunca entró en vigor. Esa es una circunstancia que ustedes deben de tomar en cuenta. La de 1945, en su artículo 58 dice: son principios fundamentales de la organización del trabajo que deberán reglamentar dichas leyes. Hasta 1945 ya se reglamentó los derechos de huelga y paro. ¿Sí? En el artículo 70 dice: los funcionarios y empleados públicos tienen derecho a los beneficios reconocidos de los trabajadores en general y sus relaciones individuales con el Estado como patronos serán legisladas de acuerdo con lo que dispone la sección de trabajo de esta Constitución en lo que fuera aplicable. Ya en 1945 ya se reconoce el derecho de huelga y paro. 1956, ya estamos en la contrarrevolución. Ya le agregan y dicen: señores, no. Son principios fundamentales de la legislación laboral. En su artículo en su numeral 12 dice: derecho de huelga y paro ejercidos de conformidad con la ley. Como último medio, fracasadas todas las tentativas de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de defensa económica. Las leyes consideran los casos y situaciones en que no es permisible el ejercicio de los derechos. Si se dan cuenta, ya limitó únicamente para defensa de intereses económicos la de 1956, perdón. La de 65 es más complicada, porque tiene un artículo donde ya prohíbe la huelga de trabajadores del Estado. Constitución de 1965, artículo 114. Son principios de justicia social que fundamentan la legislación del trabajo dentro de una serie de numerales del 14. El derecho de huelga y de paro, ejercido de conformidad con la ley y como último recurso después de fracasadas todas las gestiones de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Ya agregó económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no son permitidas la huelga y el paro. Pero mira el 119 de esta de 1965. Artículo 119. Las acciones formadas por trabajadores del Estado no pueden participar en política partidista. Es prohibida la huelga de los trabajadores del Estado, la de 1965. Ya en el 85, de 1985, en el artículo número 104, derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecen los casos de situaciones que no permitía la huelga y el paro. Artículo 116. Regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y sindicatos formados por trabajadores del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, no pueden participar en actividad partidista. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que preceptúe la ley en la materia y en ningún caso de afectar la atención de los servicios públicos. Bueno, ya regula como tal y reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado, pero también advierte que no se pueden afectar los servicios públicos esenciales. Y para eso está el decreto 71-86, que ahí está regulado qué son servicios públicos del Estado. Bueno, entonces vamos ahora a las definiciones. Artículo 239. La huelga. Es la huelga legal. Hay huelga legal, ilegal, justa, injusta, de hecho. Y aquí está la solidaria que está prohibida en Guatemala. Y vamos a ver otras doctrinarias. Artículo 239 del Código de Trabajo. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo de una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores.
¿Cuál es el mínimo? 3. Previo cumplimiento de los requisitos que establece el 241. ¿Qué es el 241? Que vamos a acordar, ejecutar y mantener pacíficamente una suspensión o abandono de labores con un mínimo de 3 trabajadores. Estamos hablando cuando la empresa tiene 5, pero acuérdense que el requisito del 241 que establece aquí es la mitad más uno del total de trabajadores en la empresa. No, la definición está diciendo que menos va a ser de 3. El 241 establece tener precisamente que sea acordado por más de 3 trabajadores, haber agotado la conciliación y que nos apoye la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Eso, con ese requisito, la huelga es legal. Por eso vamos a ver de que en todos los casos, tanto en la conciliación como en el arbitraje, debe de cumplirse con el requisito del 241. Previo cumplimiento de los requisitos se establece el 241. Con el exclusivo propósito de mejorar y defender frente a sus patronos sus intereses económicos. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todos los actos de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o bien contra propiedades. La huelga es ilegal, la que no llena los requisitos del 241. Entonces, ¿qué es ilegal? Que no cumple con un mínimo de 3, que no es mantenida, acordada, ejecutada y mantenida pacíficamente, ¿sí? Que no cumplimos con el requisito de la conciliación y que no nos apoya la mitad más uno de los trabajadores. Esa es una huelga ilegal, ¿sí? La legislación mexicana pues dice que también los trabajadores coaligados lo pueden hacer. La naturaleza jurídica de la huelga es derecho constitucional, humano y social, artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes estarán en los casos si se determinan que no serán permitidos la huelga y el paro. Si se dan cuenta, siempre advierte que debemos de agotar los procedimientos de conciliación. Planteamos el conflicto ante el juez 12 horas después entra el tribunal, está la primera audiencia 36, una segunda si es necesaria. Si no se llega a ningún acuerdo, pues se emite, se hace un informe y se remite a la Corte Suprema de Justicia y todo lo demás que hemos platicado en clase. Finalidades. Doctrinariamente vamos a encontrar 2. Fines inmediatos y fines mediatos. ¿Qué son los inmediatos? Son aquellos que persiguen cualquier tipo de reivindicaciones colectivas, generalmente de carácter económico-social y excepcionalmente de carácter jurídico. Ejemplo, la mejora de salarios, la reducción de la jornada de trabajo, ¿qué más? La destitución de autoridades empresariales arbitrarias en su trato a los trabajadores, el cumplimiento de convenciones o pactos colectivos violados por el patrono o de arreglos o sentencias colectivas también violadas por el patrono. Mediatos. ¿Qué son los fines mediatos? Son aquellos objetivos que trascienden del campo meramente reivindicativo, economista y laboral. Los alcances de estos fines mediatos se extienden desde la mera obtención de un equilibrio entre el capital y el trabajo, pero siempre respetando el sistema, hasta ver en la huelga, principalmente en la general, un medio de acceso al poder por parte de los trabajadores en la lucha clasista. Veamos hoy entonces, bueno, ya vimos, y en Guatemala pues sabemos de que este sería un objetivo para ustedes, el propósito de mejorar y defender frente a su patrón intereses económicos. La clasificación, bueno, vamos a ir directamente a nuestro código, ¿sí? Entonces, ya leemos lectura del artículo número 1, entonces hoy vamos a ver qué es una huelga legal. Artículo 240, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita las huelgas. Ya vimos la huelga legal, ya vimos la ilegal. Ahora vemos qué es una huelga justa y qué es una huelga injusta, y de una vez vamos a ver sus efectos. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón.
Vean, esta es una definición. Por incumplimiento, ¿por qué? ¿Por qué va a ser una huelga injusta? Porque son motivos imputables al patrono. ¿En qué casos? Por incumplimiento de los contratos individuales colectivos de trabajo, o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa justificada de celebrar este último, o sea, un nuevo pacto, o bien otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan, que el patrono esté en posibilidad de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. De una vez encontramos la definición de lo que es una huelga legal, ilegal, justa e injusta. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social, este es un efecto. Deben condenar al patrono al pago de salarios correspondientes a los días en que estos se hayan holgado o hayan descansado, porque están en huelga, los trabajadores por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, tendrán derecho al salario doble. Ya lo platicamos y no se van a confundir con la indemnización doble de doble salario que regula para los trabajadores a domicilio. Si la huelga legal se declara injusta, también tenemos el efecto, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y que hubieran laborado o no tendrán derecho al salario doble. Son los efectos. También tenemos la huelga ilegítima o la huelga de hecho, contenida en el último párrafo del artículo 394. Es aquella acordada y mantenida de hecho por los trabajadores. Pero para que sea declarada ilegítima, para que sea declarada ilegal, el patrono tendría que acudir ante un juez de trabajo y previsión social a que la declare. Solamente los jueces pueden declarar la legalidad o ilegalidad. No, estoy yéndome al código porque todo este material yo se lo voy a enviar. Entonces, la legalidad o legalidad. Solo que la ley dice que el patrono para declarar una huelga de hecho ilegal debe de acudir a un juez de trabajo y previsión social, lo tiene que hacer a través de los incidentes y ese incidente tiene una característica esencial, que únicamente el periodo de prueba va a ser de 5 días. Y la prueba solidaria que la vamos a encontrar, sí, la prueba solidaria que la vamos a encontrar exactamente en el decreto 71-86. Entonces, estamos tratando de resumir todo lo que yo les tengo aquí en el material hoy, para no hacerlo de esa forma y nos vamos a ir directamente. Entonces, ya tenemos entonces la huelga solidaria o intersindical, está contenida en el decreto 71-86, tal vez alguien ahí me lo anota, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esa va a venir en el examen, quiero que la estudie, creo que son 10, 9, 10 artículos. Y en su inciso G dice: quedan terminantemente prohibidas las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o por solidaridad con movimientos que surgen a través de comités ad hoc o por intereses ajenos a reivindicaciones económicas sociales. Lo interesante es que en Guatemala está prohibida la huelga solidaria. Si los trabajadores del Ministerio de Finanzas están en huelga legal y justa, nosotros los trabajadores de la universidad, por ejemplo, no los podemos apoyar, porque es directamente un movimiento del Ministerio de Finanzas y no permite la ley que nosotros lo apoyemos. Estamos claros con eso. ¿Sí? Hoy vamos a algunos requisitos y los efectos que producen estas huelgas. ¿Sí? Por ejemplo, los efectos de una huelga legal. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare en todo tiempo de todo el tiempo que ella dure. Entonces, para esto, por favor, no sé quién me hace el favor de anotarme ahí en la pantalla para que nos quede grabado. Lo voy a evaluar. Quiero que estudien para el examen final del artículo número 70 al artículo 76, ¿sí? Del Código de Trabajo. Todo lo relativo a las suspensiones. Tal vez alguien me lo pueda anotar ahí.
¿Sí? Alguien que me lo anote para que no se nos olvide. Pero no se le olvide más a usted que a mí, ¿va? Ahí estamos. Ese es uno. No, ahí está. Tal vez me haces el favor de verme el otro, el decreto 70, lo que tengo ahí en pantalla, ¿verdad? Decreto 71-86, ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Solo tengo una duda acá. Estamos entonces del 70 al 70 perdón, al 75. Del 70 al 75. Corregimos eso, por favor. Entonces ya estamos entonces con efectos de la primera huelga. Del 70 al 71, ahí vamos a tener que, los efectos son la suspensión de los contratos, no la terminación de los contratos, ¿sí? Cuando hablamos de la huelga legal, ¿sí? Porque vamos a ver qué pasa cuando es ilegal. Pero bueno. ¿Qué efectos tiene entonces qué efectos tiene efectos de la suspensión colectiva? Bueno, este es en el 73, pero nos vamos a ir directamente mejor a seguir analizando, porque eso quiero que lo lea usted en su casa para no detenernos, ¿sí? Entonces, bueno, efectos, entonces vamos al 240 que ya lo leímos. Requisitos para declarar una huelga, ¿sí? Artículo 241, ya le dimos lectura, pero lo vamos a leer nuevamente. Para declarar una huelga legal, acuérdense que siempre que una huelga sea legal debe cumplir estos tres requisitos. Ajustarse estrictamente al contenido de los 239, primer párrafo. Acordados, mantenidos por no menos de 3 trabajadores, dependiendo de la empresa. Pero segundo requisito, haber votado la vía de conciliación. Tercer requisito, que apoye la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Y debemos de excluir en este recuento los trabajadores de confianza. El artículo 242, ya lo vimos, huelga ilegal y cuáles son sus efectos. Luego encontramos en el 243, vean, en qué casos no procede la huelga. Sin embargo, si cumplimos alguno de los requisitos, sí va a proceder la huelga. Le voy a pedir por a alguien que me lea el 243, no sé quién nos quiere apoyar con eso. Nos vamos a ir deteniendo para poder analizar, ¿eh? Mucho gusto, licenciado. Por favor. Artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga, inciso A, por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado inciso Ese B. es el requisito. Espérate, ese es el requisito. Mientras se encuentren en viaje y no lo hayan terminado. Miremos el B. El B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseo públicos, y los que laboran en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía pública. Y C, fuerzas de seguridad. Espérate. Vean, bien. Mientras no se proporcione el personal necesario. O sea, si proporcionamos, sí tenemos derecho a huelga. Veamos qué dice antes de que me des el C. Veamos qué dice el siguiente párrafo después del C, donde dice, cuando se trate. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce del conflicto previo a resolver la solicitud a que se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se haya llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia y se celebrará dentro de las 24 horas siguientes a las notificaciones respectivas, para que se establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. A falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisiones judiciales dentro de 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá
pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se ha cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa, establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, a los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento o negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición procedente, cuando de la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que peligrar la vida, que haga peligrar la vida, la salud o la seguridad de todo o parte de la población. Bueno, vean pues, cumpliendo estos requisitos, sí podemos llevar a cabo la huelga, no importa que sea de clínicas, de hospitales, pero dónde cumplir con estos requisitos, ¿sí? Y por último, el inciso C, los que sí no pueden de ninguna forma son las fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Se recuerdan que ha habido intentos de la Policía Nacional Civil, más que todo en relación al personal administrativo, pero les han prohibido su derecho a huelga, les han prohibido organizarse en sindicatos por esta prohibición que establece precisamente el Código de Trabajo, ¿sí? El 244, ¿dimos lectura, jóvenes? Sí, no le hemos dado lectura. Vean, pues. Estos son los efectos de declarar una huelga ilegal o una huelga de hecho. Bueno, la de hecho se tiene que declarar ilegal. Efectos de la huelga declarada ilegal. Ya vimos cuando se declara legal qué efectos tiene, pero cuando se declara ilegal, estamos hablando de la huelga, la que nosotros los trabajadores llevamos a cabo. Planteamos el conflicto en el 377, no llegamos a ninguna conciliación, y a qué momento histórico donde nosotros le decimos al juez que declare legal o ilegal el movimiento, o los patronos se lo puede pedir que declare legal el movimiento, y el juez dice, señora, la huelga es ilegal. ¿Qué efectos tiene? Los efectos que tiene son los siguientes. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrón un término de 20 días durante el cual sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que huelgaran, que se fueron a la huelga, que descansaron, que no trabajaron. Las mismas reglas rigen para casos de la huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las acciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden tener condiciones inferiores a las que en todo caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Con eso pues estaríamos terminando lo que es la huelga. Veamos aquí algunos, doctrinariamente encontramos la huelga de hecho, la simbólica, de brazos caídos y resistencia pacífica. ¿Qué es la huelga de hecho según la doctrina? Es la que realizan los trabajadores sin haber cumplido con los requisitos que establece la ley. ¿Qué es la huelga simbólica? Es aquella que no constituye normalmente abandono del trabajo ni del local en que se prestan los servicios. Se deja de trabajar durante cierto periodo de tiempo, por una corta duración. Solo tiene por objeto hacer saber al patrono la decisión de los trabajadores de recurrir a la abstención total del trabajo en el supuesto que no exceda las pretensiones formuladas por los trabajadores. Estamos hablando doctrinariamente. De brazos caídos o brazos cruzados. Consiste en que los trabajadores ocupan sus lugares habituales de trabajo, pero sin realizar trabajo alguno. El trabajador se convierte así en mero espectador dentro de su local o puesto de trabajo. Esa es la huelga de brazos caídos o brazos cruzados. Huelga de resistencia pacífica. Este tipo de actuación de los trabajadores consiste en que no abandona su centro de trabajo, pero su labor no la realiza en forma acostumbrada, sino lentamente, tratando de pasar el tiempo, con la finalidad de desorganizar y reducir la producción. Es una forma de resistencia pacífica y colectiva
en que solo se aparenta trabajar o, no, o se trabaja, pero disminuyendo notablemente la producción. Estas son doctrinarias, ¿oye? Son doctrinarias. Ahora, de las finalidades, bueno, de las sanciones, ¿qué podemos hablar? Que en una huelga, si nosotros, o en un paro los patronos, pero hablamos de la huelga porque en eso estamos, llevamos un acto de coacción o de violencia, acá no nos va a juzgar un juzgado de trabajo, sino de orden común, de orden penal. ¿Sí? Eso, el 244, pues ya le dimos lectura, los efectos del 240 también, el doble salario, que si por la naturaleza del trabajo nosotros tenemos que elaborar, pues el patrón tiene la obligación de pagarnos el doble del salario. Ya vimos la ilegal del 244, ¿sí? También este es interesante, ¿verdad? Procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga legal. Acuérdense que planteamos el conflicto, terminó la conciliación, no llegamos a ningún arreglo ni compromiso del arbitraje. Nosotros los trabajadores le pedimos al juez que declare legal el movimiento. El juez dice que emite su resolución, la emite a reserva porque debe de elevarlo a la sala jurisdiccional correspondiente y está entre 48 horas para emitir la resolución. Nos declararon legal la huelga, pero ese es el procedimiento. Entonces nos va a dar un tiempo prudencial de 20 días para estar en huelga, ¿sí? Y ahí pues ahí están qué requisitos debe cumplir. Siempre se debe cumplir con el 241. Y si es un paro, los patronos deben cumplir con el 246, ¿sí? El 241, pues ya vimos que este requisito esencial, no importa dónde vayamos. Bueno, pero cuando planteamos el conflicto, a nosotros se recuerda que ya cuando está integrado el Tribunal de Conciliación nos va a formular algunas fórmulas de solución del conflicto y nos va a proponer algún tipo de solución. Si patronos y trabajadores aceptamos, vamos a firmar un convenio colectivo que hemos hablado que el 386 es la base legal de un convenio colectivo dentro de un conflicto económico de carácter, conflicto de carácter económico social. Lo interesante con eso es de que firmamos el convenio, pero resulta que el patrono no quiere cumplir el convenio que él firmó. Entonces la ley nos permite no acudir nuevamente a plantear el conflicto, no. Nos faculta para ir directamente a la huelga, pero debemos de cumplir con el 241. Mantenerla en forma pacífica, que hayamos adoptado la conciliación y que nos apoye la mitad más uno del total de trabajadores. Sin eso, no nos van a declarar legal la huelga y si nos la declaran legal, sabemos que tenemos 20 días para poder estar en huelga. Pero resulta que, vean, ya planteamos el conflicto, no se solucionó en la conciliación y decidimos ir a un arbitraje, sea potestativo o sea obligatorio. Acá también ya se dictó sentencia, pero resulta que el patrono tampoco quiere acatar la sentencia colectiva o sentencia arbitral. Entonces la ley nos faculta a los trabajadores irnos a la huelga legal siempre que cumplamos con los requisitos del 241. ¿Sí? Luego, pues el procedimiento de la huelga ilegítima, ya hablamos de que cuando una huelga esté hecho, el patrono debe acudir a un juez en la vía de los incidentes un periodo de 5 días para que declare ilegal la huelga, de hecho que nosotros llevamos a cabo y nos van a dar precisamente 20 días, le van a dar para que él pueda terminar nuestros contratos de trabajo. Ya vimos los efectos de una huelga, consecuencia de la legal legitimidad de una huelga, el 242, ya lo analizamos, el 244 también, procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga legal para los trabajadores del Estado. Ese es el hojar de último, que es el último tema que quiero tocar, el 29. Por eso les decía el material, ¿sí? Para mí es importante el material, pero se lo voy a dejar de último, ¿sí? Veamos hoy actividades laborales donde se encuentra limitado, ya vimos el 243, ¿va? Empresas de transporte, pero mientras se encuentran en viaje. Las clínicas, si no cumplimos con dejar o cumplir con los requisitos esenciales, los servicios esenciales. Las Fuerzas Armadas que están totalmente limitadas a hacerlo. ¿Cómo puede terminar? Bueno, puede terminar potestativamente porque nosotros decidimos ya no ir a la huelga, sino que obtener una sentencia colectiva, ya sea con un arbitraje potestativo o bien un obligatorio, ¿sí? Ahí estaríamos. Y por último quiero terminar en la huelga de los trabajadores del Estado. Aquí está.
Ya quedamos que el decreto 71-86 van a ingresar al examen, ¿sí? Bueno, vean pues, con los trabajadores del Estado está esta disposición legal y vamos a ver cuál es el procedimiento. Es un procedimiento totalmente diferente, o sea, a pesar que constitucionalmente dice que se va a respetar o que ya tienen derecho los trabajadores a la huelga del Estado, pues pusieron un poquito aquí una limitante de acuerdo al decreto 71-86, Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. Para el ejercicio del derecho de huelga, los trabajadores del Estado y sus entidades autónomos o descentralizadas observarán los procedimientos establecidos en el decreto 71-86 y supletoriamente apliquen el Código de Trabajo en lo que fuere aplicable y que no contravenga, escuchen, y que no contravenga las disposiciones siguientes. Dice, señores, apliquen el Código de Trabajo, pero por favor, tiene que respetarse estos incisos. ¿Cuál es el primero? La vía directa tiene carácter obligatorio. Los trabajadores del Estado nunca pueden ir a la huelga si antes no han agotado la vía obligatoria. El juez a quien le va a plantear el conflicto no le va a dar trámite si usted no ha probado que agotó la vía conciliatoria. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta que para solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Por eso les hablaba que ahora un incremento salarial en un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un pliego de peticiones para llegar a un convenio o una sentencia colectiva. Se recuerda que cuando hablamos de la sentencia colectiva del Tribunal de Arbitraje, ellos requieren un informe técnico económico del Ministerio de Trabajo para ver las posibilidades económicas, si puede o procede o no un incremento salarial. Y para los trabajos del Estado es obligado que se cuente para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Sin eso no van a homologar, no van a autorizar, no va a tener vigencia un pacto colectivo. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada no hubiese arribado a ningún acuerdo, a menos que las partes decidan ampliar el plazo indicado. Inciso B. O sea, no podemos aplicar el Código de Trabajo si no cumplimos con eso. Inciso B. Cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se hará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. Imagínense qué obligatoriedad tiene esta vía directa, con la vía directa. Que si el juez dice, si se tiene que probar y si no, lo voy a hacer de oficio. Vean, pues, pero resulta que sí se dio. Entonces todavía vamos a ver qué represalias puede tomar en un conflicto colectivo el Estado. Acreditado el cumplimiento del requisito anterior, inmediatamente el juez resolverá dando trámite a la solicitud y apego de peticiones respectivas. Y se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que ninguna de las partes tome las represalias en contra de la otra ni le impide el ejercicio de sus derechos. Pero vean lo que dice. No constituye, ¿quién tendrá por ahí el teléfono? Avisémosle que tiene el teléfono encendido alguien ahí. No constituyen actos de represalias los que disciplinen infracciones laborales o impliquen el ejercicio de derechos contenidos en la ley. En consecuencia, los trabajadores podrán dar por concluida su relación laboral sin autorización judicial. Cuando exista causal de despido indirecto imputable al patrón, ¿sí? En ese caso nada más, o en su caso la renuncia, conservando el derecho de reclamo de prestaciones que otorga la ley, que pudiera corresponderle acudiendo a los procedimientos legales que le sean aplicables. Tampoco constituye el acto de represalia por parte del Estado o sus entidades descentralizadas o autónomas la cancelación de nombramientos o contratos en los casos siguientes. Imagínense, no constituye acto de represalia por parte del Estado el cancelar nombramientos o contratos de trabajo. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Primero,
lo declararon inconstitucional. Segundo, en los casos de huelga acordada y mantenida de hecho, sea cual fuere su denominación, siempre que le indique el abandono o suspensión de labores en forma colectiva y afecte servicios públicos declarados esenciales en la presente ley. En ese caso, definitivamente, nos pueden cancelar nuestro contrato de trabajo. En estos casos, la autoridad nominadora del Estado y sus entidades descentralizadas autónomas quedan facultadas para cancelar nombramientos y contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial. D. Para los fines de lo establecido en la Constitución Política de la República Dominicana se declaran servicios públicos esenciales los siguientes. Aquí encontramos esa definición. Hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo público. Estos son servicios que no se pueden suspender. Servicio telefónico, aeronavegación, telegráfico y correo, administración de justicia y instituciones auxiliares, transporte público, público urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo, suministro de agua a la población, producción, generación, transportación, distribución de energía eléctrica y de combustible en general, y servicios de seguridad pública. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin arribar a un arreglo o convenio, la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico-social en los que participen trabajadores que presten servicios públicos esenciales, debe someterse obligadamente a un arbitraje, previsto en el capítulo 3, título 10 del Código de Trabajo. En este caso, el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga. Pero vean, los trabajadores que presten servicios públicos esenciales no tienen alternativa a la huelga, obligadamente tienen que ir al arbitraje. Los arbitrajes sabemos que pueden ser potestativos o obligatorios. En este caso es obligatorio, no hay alternativa. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas queda sujeto a lo establecido en el decreto 71-86 y en el Código de Trabajo, a excepción de los servicios públicos esenciales indicados en el presente artículo, que en ningún caso deberán ser afectados. F. Además de las sanciones laborales que procedan a imponer a quien participe en casos de huelga enumerados en el literal C de este artículo, quedará sujeto a las responsabilidades penales y civiles en que incurriere. Mire lo delicado que puede ser abandonar servicios esenciales. Queda terminantemente prohibida las huelgas motivadas por solidaridad intersindical o solidaridad en movimientos que surjan a través de comiteado. La huelga solidaria está prohibida en Guatemala, o por intereses ajenos o reivindicaciones de carácter económico-social. Con esto estaríamos viendo un poco lo que es la huelga del sector privado y el procedimiento de la huelga de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Bueno. Veamos hoy el paro. El paro, pues vamos a vamos a poner el punto interior que yo les dije que en Guatemala no se ejecutan paros. Hay quienes hoy que tuve la oportunidad de hablar con unos dirigentes sindicales, me decían, Rick, no, le dije, ¿qué patrón va a querer hacer un paro? Si yo le digo, si nosotros mismos dentro de nuestra cultura hablamos, los trabajadores hicieron paro de labores. O sea, nosotros el paro casi lo tenemos incluido dentro de una cultura general como que fuera de trabajadores. Y es un asunto estrictamente, exclusivamente para patronos. Pero quiero que hagamos primero su denominación, por favor. ¿Quién nos apoya con esa definición? Sería el artículo 245. No. Léete lo que está ahí en la pantalla donde dice denominación. Denominación. El vocablo lockout es de origen inglés y se compone de lock, que significa cerradura, y out, fuera. Es decir, que significa cerrado por afuera o cerrar la puerta. La expresión resulta bastante gráfica, pues en efecto el lockout o paro patronal equivale a cerrar la puerta de la industria, empresa o local donde se realizan las labores para impedirles la entrada a los trabajadores. Bueno, era interesante esto, pues, porque aquí estamos bien claros. El paro lo que va a hacer es cerrar la puerta, poner la llave que no entren los trabajadores. El paro legal, ¿sí?
Pues veamos qué dice el artículo 245 del Código de Trabajo. Paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo, ordenado y mantenido por uno o más trabajadores en forma pacífica, con el exclusivo propósito de defender frente a los trabajadores los intereses económicos propios de ellos. Vean, se recuerdan que el mínimo para trabajadores es de 3, y en el caso de los patronos dice 1 o más patronos. Toman nota de eso, por favor. El paro legal, ¿qué efecto tiene? Implica siempre el cierre total de la o las empresas en que se declare. Anotamos por ahí que dice la legislación hondureña y que dice la nicaragüense, eso lo lee en su casa. La naturaleza jurídica. Es difícil encontrar la naturaleza jurídica del paro. Primero, que es una institución que no se practica. El tratadista guatemalteco Raúl Antonio Chicas Hernández, él lo ve desde 3 puntos de vista. Señores, dice, no podemos hablar que el paro es un derecho colectivo social. ¿Por qué? Porque la ley, el mismo artículo 251, establece que puede llevarlo a cabo un patrono, y un patrono no constituye un derecho colectivo ni un derecho social. 2, lo tenemos que ver como un medio de defensa de sus intereses económicos frente al trabajador. Y también lo tenemos que ver el paro de los patronos frente al propio Estado. No encontramos definición, pero pues yo les dejo nada más el comentario precisamente que se habla ahí. ¿Qué es la finalidad del paro? Según el tratadista César Landemino Franco, dice que es utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente a los trabajadores. Imaginen ustedes que la finalidad de un paro patronal es utilizar la paralización de la producción para defender sus intereses económicos frente al patrón. Menos mal que no se practica en Guatemala. Según el 241, es defender frente a los trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos. Clasificación. Bueno. Ya leímos en el 245 que es la legal, ¿sí? Veamos cuál es la ilegal. Artículo 250. El paro es ilegal, es paro ilegal el que no llena los requisitos que establece el artículo anterior, así como todo acto malicioso del patrón que imposibilite a los trabajadores el normal desempeño de sus labores. Aquí está bien claro definido que es un paro legal, y ahorita leímos en 250 que es un paro ilegal. Pero ¿qué es un paro justo o un paro injusto? Entonces nos vamos a ir al artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores, e injusto cuando sean imputables al patrón. De una vez encontramos las dos soluciones. Los efectos. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos que se refieren inciso C del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad del patrón. Y siempre le van a dar los 20 días para que nos pueda despedir. ¿Sí? Veamos qué efectos tiene entonces el paro legal. El paro legal en los artículos 247 dice: durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden los contratos o contratos de trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior sin responsabilidad de las partes. ¿Sí? ¿Quién me lee para que no se parezca muy cansado esto? Veamos ahí, leamos el 248. ¿Quién nos apoya? Buenas noches. Artículo 248. La reanudación de los trabajos se debe hacer de acuerdo con las normas del artículo 75. Bueno, por eso es importante que la lectura obligatoria que tenemos para examen del artículo 70 al 75, que es exactamente la suspensión de los contratos de trabajo. Y son las suspensiones colectivas, ya sea en total o bien parcial. Eso, por favor, me lo estudian bien, ¿eh? Lick, disculpe.
Y la del paro de hecho, ¿en dónde se encuentra? Es que ese no la dijo. El paro de hecho lo vamos a encontrar siempre en el último párrafo del artículo 294. ¿Oíste? Y para que el paro de hecho sea declarado ilegal, nosotros los trabajadores debemos de acudir a un juez, pedir que el paro sea declarado ilegal y que lo vamos a hacer a través de un incidente y el periodo de prueba únicamente va a ser de 5 días. Último párrafo del artículo 294. Disposiciones aplicables. Son aplicables al paro las disposiciones del artículo 239, segundo párrafo. ¿Qué dice? Que si en un paro hay coacción, hay violencia, esa violencia que ejerce el patrón o sus representantes no lo van a juzgar los jueces de trabajo, sino los jueces comunes de orden penal. ¿Sí? Y el 243, estamos hablando de los servicios públicos, de las empresas de transporte, de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de las clínicas, hospitales, centros de salud y todo lo demás. Ya el 250 dimos el efecto. Miremos el 251. ¿Cuáles son los efectos de un paro ilegal? ¿Quién nos apoya ahí con el 251? Esto es material, es lo que lo estamos resumiendo, porque todo esto se lo voy a enviar. Precisamente ahí está, mira, el 394. Fíjate, yo no sé si es a mí, pero fíjese que a mí no sé, ya le mandé incluso a Sofi captura porque a mí no se me ve la presentación. Pues a ver qué pasaría, Fede. Bien se ve, Eric. Bien se ve, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Es que unos lo ven y otros no lo ven, pero démosle. Démosle así, pues, por favor. ¿Quién ¿Quién nos nos manda apoya? el documento, por favor? Tomamos el documento, creo que ya lo enviamos, ¿no? No lo mandó. Veamos Licenciado, ahorita, veamos el artículo 251, por favor. Mucho gusto, licenciado. ¿el código? Ah, ok. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realizaren, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. Inciso B. Hacer incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron de haber percibido durante el periodo en que estuvieron independientemente suspendidas. Y, inciso C, da lugar a cada caso a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores, los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Estamos hablando de los efectos de un paro ilegal. Los paros solo ejecutan los patronos, pero resulta que fue ilegal. Estas son las consecuencias que debe pagar el patrono, precisamente porque el paro fue declarado ilegal, ¿sí? Por motivos de nuevos requisitos o todo lo demás. Entonces, con eso estaríamos terminando también lo que es el paro y la huelga. Pero hay disposiciones comunes, tanto según el Código de Trabajo, tanto para la huelga como para el paro. Veamos entonces quiénes nos apoyan. Necesito tres alumnos que nos apoyen. Artículo 253. Si quieren, le voy a leer yo y les dejo el último. Artículo 253 del Código de Trabajo. Ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar en forma alguna a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas. Vean qué interesante. Quien trabaja en recursos humanos, quiero que tome en cuenta esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, como estamos en paro, pues pensamos que no vamos a cubrir el porcentaje, por ejemplo, que nos toca que cubrir si hay pacto colectivo, tenemos alguna disposición, como patronos, va a pagar porcentaje de seguro social y el porcentaje que nos corresponde a nosotros, no podemos de ninguna manera suspenderlo. Responsabilidad por delitos o faltas. Artículo 254 del Código de Trabajo. El hecho de que un paro o una huelga terminen por arreglo directo entre patronos y trabajadores o por decisión judicial a través de una sentencia colectiva no exime de las responsabilidades a los que hayan cometido delitos o faltas
con motivo del conflicto. Delitos o bien faltas. Yo inclusive agregaría faltas de trabajo y prisión social, ¿va? Para sancionados de comprar con el 272. Las medidas precautorias, ¿sí? Fíjense que aquí hay dos datos y quiero que los subrayo, ¿eh? Yo le voy a decir qué datos son los que necesito. La vamos a leer, la voy a leer. Artículo 255. En caso de la huelga o paro legalmente declarados, los tribunales de trabajo y previsión social, a pedido de parte interesada, dispondrán de la clausura de los establecimientos o negocios de que el conflicto afecte. Estamos diciendo que se cierre el negocio, pues, que se cierre el establecimiento, que se cierre la fábrica, con el objeto de respetar el ejercicio de este derecho y proteger debidamente a las personas y propiedades mientras dure el conflicto. En caso de paro o huelga ilegales o en caso de paro o huelgas consumados de hecho, a petición de parte o de oficio, aquí ya incluye la de oficio, los tribunales de trabajo y previsión social podrán decretar y ejecutar sin más trámite, bajo su responsabilidad, las medidas precautorias que el caso amerite para garantizar la continuidad de las actividades de los establecimientos o negocios afectados, así como el derecho de las personas que deseen laborar. Estamos hablando paro y huelga declarados ilegales. Es entendido que estas medidas no deberán afectar los derechos ni las acciones ejercidas de conformidad con la ley y que regulan la negociación colectiva, el paro o la huelga. Pero bueno, aquí sí hay dos datos que quiero que los subraye. Habla de 6 meses y de 60%. Artículo 256. Irrenunciabilidad del derecho a paro o huelga. Código de Trabajo. El derecho de los patrones al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables. Imagínense, ahí estamos como regla general. Son irrenunciables. Pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente. ¿Se recuerdan que cuando vimos nosotros el arbitraje, cuando vimos potestativamente y obligatoriamente, le habla precisamente de este derecho? El derecho de patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de las cuales se comprometen a no ejercerlo temporalmente. Mientras una de las partes no incumpla con los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo y que haya sido suscrito entre patrono o patronos de que se trate, y el 60% de sus trabajadores. Esa es la condición para que temporalmente no ejercitemos nuestro derecho de una huelga. Que el 60% de trabajadores haya apoyado precisamente esta decisión. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender, ahora los tribunales, ¿sí? Pueden suspender el ejercicio de los derechos por un tiempo no mayor de 6 meses. ¿Cuál es el requisito? Siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico o social, lo consideren indispensable para obtener mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. Lo podemos suspender nosotros como trabajadores o bien por decisión de un juez. Estas son generalidades que aplican tanto para la huelga, para los trabajadores, como para los patronos. ¿Sí? Bueno, con eso terminaríamos. No sé, me dijeron a mí de que Pipe y que Maribel nos dijo que este documento ya está en clase. Sí, licenciado. De hecho, lo voy a compartir a quien no lo tenga. Por favor, ahí estamos. Tal vez antes de retirarme, pues, agradeciendo que el licenciado Alan está conectado con nosotros. Esta semana creo que tenemos clases presenciales. Únicamente va a ser el día miércoles, como ustedes ya lo saben. No va a haber viernes porque es un día de asueto, el 1 de noviembre. Entonces, por favor, así es, ¿va? Sí, ando perdido con las fechas. Es correcto, maestro. Sí, bueno, y como digo, el licenciado no podemos decir feriado porque
Nos manda muy lejos, nos manda para abajo, no para arriba, no para el cielo. Hay que llegar a clases, señores, hay que llegar a clases. Aprovechar las últimas clases, ¿no, maestro? Entonces, por favor, el día miércoles tenemos clase presencial. El día viernes, pues vamos a descansar. Luego tenemos clases otra vez vamos a tener, bueno, ojalá, Alexander, que nos regale el fiambre, porque, bueno, yo quiero terminar esta clase con una preocupación, ¿no? Con una preocupación muy grande. Nos ha costado la calificada muchísimo, pero estoy un poco preocupado, ¿eh? No por el que siempre asiste, ¿ven? Porque yo creo que aquí tengo muy buenos asistentes. Tomé en cuenta, por favor, lo que May nos estableció, esas fueron las reglas que hicimos, lo que Maribel también nos apoyó, tomé en cuenta esto, hoy terminamos de evaluar. Quiero decirles que hace unos minutos terminó el examen extraordinario. Yo sin falta el día lunes ustedes tienen sus notas. Estoy dentro de lo que establece el reglamento. Me costó un poco incorporar. Por favor, yo tomé en cuenta lo que Maynor me dijo y lo que María me indicó. Fueron documentos oficiales que me enviaron a mí. Ahí tomamos agentes de cambio. A los demás les di la oportunidad de que levantaran la mano e incorporaran un examen extra de 5 preguntas y 5 puntos. Les digo porque alguien me manda y me hace el comentario que ni estuvo en agentes de cambio ni pidió el examen extra. Y eso yo lo haré el día del examen hoy. Me es difícil a veces poder complacer. Pero lo que más me preocupa es que no respondieron preguntas como, por ejemplo, si un menor de edad puede pertenecer a un sindicato. No me hicieron preguntas, no me respondieron preguntas como con cuántos trabajadores se forma un sindicato de trabajadores. Eso sí me preocupa, porque ustedes continúan su carrera, les toca primeramente Dios los años los procesales, y me dolería que preguntaran quién fue su profesor de Derecho Sustantivo, pues vamos a salir bailando al licenciado Ala y su servidor, injustamente porque sí lo dimos, pero me preocupa, Tengo un examen ahí con una nota muy baja, y yo estoy localizando el teléfono de la persona para hablarla, y con el dolor de mi corazón hoy, creo que este año van a haber alumnos sin zona mínima. ¿Sí? Ya por años no nos había pasado con Isabalan, pero hoy que hemos estado ahí, yo creo que estoy más triste que las personas, ¿no? Porque, claro, yo le voy a preguntar y vienen 5 preguntas básicas que las tenían que saber, no me las contestó. Y la persona, más una persona se dedicó como que a adivinar, ¿va? Yo entiendo, yo le hablé a usted que si usted trabaja, que si usted, yo entiendo, pues yo también fui trabajador, pero platiquemos, pero yo no quiero que usted en el resto de la carrera, bueno, llevan los procesales, después viene su examen técnico profesional, y cuando le pregunten cuántos trabajadores se forma un sindicato, usted le conteste otra pregunta y le digan quién le dio derecho laboral, otra vez se le instalan en su servidor a bailar el son. Y lo más preocupante, el día del ejercicio de la profesión. Usted va a formar un sindicato con 19 trabajadores, sabe qué va a pasar. El que siempre asistió en clase, el que no, pues ahí está hoy. Y les digo esto porque hoy precisamente tuve la oportunidad de que me comentaran sobre una escritura. Yo no he notariado, tampoco era de la facultad, no era de nuestra casa de estudios, donde el notario indicó que, por ejemplo, fulano de tal le está donando a esta persona le está dando un porcentaje de su propiedad. Y dice el último, y el último 25% me lo dono a mí mismo. Me preocupa a usted porque esa gente nunca llevó notariado. No puede ser que una escritura, un notario ponga que el cliente se va a donar a sí mismo. ¿Qué sentido tiene hacer una escritura? Muchas donarse para... Mire, quiero hacer... Licenciado, hágame una escritura de donación. ¿Y qué va a donar, licenciado Vidán? Me vaya a donar la casa a mí mismo. No, hombre, por favor. Una verdad, güey. Una verdad. Una verdad, güey. No lo hago público, yo tengo hasta la persona, porque no quiero, pues...
también todo el mundo tiene derecho a la privacidad, nadie tenemos derecho a hacer público nada. Me preocupan ustedes, les hago este comentario por las respuestas que dieron hoy. Y no se preocupen, hoy el que siempre asistió, tengo buen equipo aquí hoy, buen equipo. Aquí hay gente que yo les voy a agradecer con Alan toda la vida, que ustedes se quedaron en la sección con nosotros por derecho laboral. Y eso, yo aquí tengo gente a quien preguntarle si estas personas asistían o no asistían. Y si usted siempre estuvo con nosotros en la clase, no se preocupe. Solo que vamos a hacer en el mes de diciembre un desayuno platicando derecho laboral. ¿Sí? Un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles en presencial. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.